lo concerniente a las patologías anorrectales, clase que ustedes más o menos ya conocen, pero que siempre es necesario recordar algunas cosas importantes, ¿no? Vamos a obviar acá un poco de historia, y lo que sí vamos a ver en esta imagen es la clasificación de las patologías no tumorales, o sea, no cancerígenas, de la región anorrectal. En el lado derecho, izquierdo para ustedes, ven ustedes que el primer grupo de patologías anorrectales es lo correspondiente a los procesos vasculares, ¿no? Y aquí resalta claramente las hemorroides. Luego tenemos los procesos inflamatorios o infecciosos, donde tenemos a los abscesos, a las fístulas. Luego tenemos las ulceraciones, donde se caracteriza por presentar acá esta patología que es bastante frecuente, que es la fisura. Luego las tumoraciones procidentes, que salen fuera del recto, que es el prolapso rectal o distopia. Y finalmente los traumatismos de la región. Vamos a tocar primero los procesos vasculares, a la cabeza las hemorroides. Fíjense, las 4 patologías benignas más frecuentes son hemorroides a la cabeza, fisura, absceso y fístula. Estas constituyen aproximadamente el 85% de toda la patología anorrectal. Igualmente, estas patologías constituyen el 10% de las hemorragias digestivas bajas. 10% de las hemorragias digestivas bajas. Un poco de anatomía, ya recuerdan ustedes, la víscera rectal que se inicia a nivel de C3 y termina en el margen del ano, tanto para varones como para damas. Lo importante de la parte anatómica es esta última porción, aquí, que ustedes saben se denomina canal anal. En este canal anal vamos a tener muchas características anatómicas, entre ellas comenzando desde la mucosa, estos repliegues que se denominan columnas de Morgani. Y entre columna y columna vamos a ver estos espacios que presentan acá unos pequeños bolsillos que se denominan criptas. Las criptas de Morgani son el origen inicial, la primera causa a través de su traumatismo de los abscesos anorrectales, justamente ahí. Y más lateralmente hacia afuera vamos a ver, después de la mucosa y entre la mucosa y la submucosa, estos plexos venosos, ¿no? Plexos venosos que van a caracterizarse por un drenaje diferente. Si por ejemplo tenemos un plexo venoso hemorroidal interno, que es su drenaje va a ser directamente hacia el sistema porta, ya que la irrigación hasta este nivel es exclusivamente por la mesentérica inferior, a través del hemorroidal superior. Pero sin embargo tenemos otro plexo acá que aparece ya cerca del margen anal, que es el plexo hemorroidal externo, cuyo drenaje venoso va a ser directamente al sistema cava, ¿no es cierto?, a través de la hipogástrica. Todas estas son características propias donde van a iniciarse pues los procesos vasculares. Estoy hablando de las hemorroides. También es importante recordar que en el canal anal hay 2 tapices, el tapiz mucoso y el tapiz cutáneo, divididos a este nivel por la línea pectínea, ¿okay? Esa línea pectínea es importante porque me va a determinar qué paquetes hemorroidales son internos y qué paquetes hemorroidales son externos. Igualmente, si salimos un poquito más después de la mucosa, vamos a ver la capa muscular. Y en la capa muscular, recuerdan ustedes que tenemos los famosos esfínteres, ¿no es cierto? El esfínter anal interno, constituido por las fibras musculares, circulares internas y longitudinales externas, que vienen desde el sigmoides y descienden hasta acá. Esas fibras musculares son lisas, ¿no es cierto? Y por fuera vamos a encontrar el esfínter anal externo. Este esfínter anal externo constituido por fibra estriada, o sea voluntaria, que viene a ser una proyección del gran elevador del ano a través de su fascículo puborectal. Entonces miren, pues anatómicamente vamos a tener pues características muy importantes que finalmente van a redundar en las patologías que se van a mencionar. Acá tenemos el recto masculino,
Acuérdense que el recto está dividido en dos porciones, la porción tapizada por peritoneo, que es recto peritoneal, así se le llama, y la que está por fuera del peritoneo, que es el recto extraperitoneal. Ahí tienen una imagen más de toda la región rectal. La irrigación, dado por las famosas arterias hemorroidales o rectales, superior, rama de la mesentérica, inferior acá, la media, rama de la hipogástrica, y la inferior, que va al canal exclusivamente, que sale de la pudenda interna. Los drenajes que ya les mencioné, y los plexos que se forman a nivel del recto. Estos plexos, como vuelvo a repetir, están ubicados en la submucosa, son llamados también cuerpos cavernosos, y van a constituirse por redes vasculares, arteriolas y vénulas, que finalmente van a estar fijados por fibra de la musculatura lisa, o sea, la musculatura que viene proyectándose desde el sigmoides. Cuando esta zona bastante congestionada vascular se dilata, se inflama, se congestiona, como dice acá, entonces se producen pues los paquetes hemorroidales. ¿Y por qué se congestiona? Vamos a ver. ¿Ven? Ahí tienen ustedes. En cuanto ya a las hemorroides, es la más frecuente patología rectal, presente más o menos en 10 millones de personas en los Estados Unidos. La incidencia generalmente ocurre un incremento con la edad. ¿Ya? El 50% de las personas mayores de 50 años tienen mayor propensión a hacer hemorroides. Generalmente es más frecuente en varones. Y varía pues esta proporción hasta en un 80%. Acá tenemos los factores predisponentes, lo que les decía. ¿Por qué se producen los paquetes hemorroidales? Básicamente a la cabeza tenemos la constipación, ¿cierto? El estreñimiento. Los pacientes que generalmente reciben un estreñimiento, tienen un estreñimiento crónico de larga data, al final terminan con hemorroides. También hay un factor genético. Tenemos que la posición también juega un papel importante, sobre todo cuando uno trabaja la mayor parte de las horas del día parado, ¿no? Las diarreas crónicas es otro factor, y finalmente el incremento de la presión intraabdominal, ¿no? O sea, generalmente cuando hay pacientes, por ejemplo, tosedores crónicos que incrementan la presión intraabdominal, o pacientes que tienen enfermedades de fondo como cirrosis con ascitis de por medio, se incrementa de esta manera la presión intraabdominal. Igualmente, mujeres multíparas, ¿no? Que han tenido muchos hijos durante su vida, que incrementan la presión intraabdominal. La clasificación de las hemorroides es básicamente en dos: hemorroides internas y hemorroides externas. ¿Por qué se caracterizan las internas? Se ubican a nivel del plexo hemorroidal interno. Este plexo hemorroidal es recubierto, como ya les dije, por mucosa, pero esa mucosa no tiene inervación somática, tiene básicamente inervación neurovegetativa. Es una patología suprapectínea, o sea que está encima de la línea pectínea, caracterizado por un plexo submucoso, plexo vascular, venoso, y su drenaje es hacia la porta. Esas son las características de las hemorroides internas. Las hemorroides externas más bien se ubican más abajo, cerca del ano. A este nivel ya no hay mucosa, hemos visto en la imagen anterior. Este nivel tenemos piel, y la piel recibe inervación somática. Por lo tanto, estas son más dolorosas, mucho más dolorosas. El drenaje igualmente es hacia la cava, es un plexo subcutáneo y no submucoso, y son patologías infrapectíneas. Ahí tienen las dos, hemorroides internas, hemorroides externas. Si nosotros tomamos al orificio anal como una circunferencia y lo dividimos en cuadrantes, vamos a ver que los cuadrantes más frecuentes donde se producen las hemorroides son tres: el cuadrante anterior derecho, el posterior derecho y el lateral izquierdo. Los otros cuadrantes no son con frecuencia donde aparecen los paquetes hemorroidales. Igual acá lo vemos ya graficado, desde el canal anal, el margen del ano, y fíjense, en el lado izquierdo solamente es el lateral,
En el lado derecho, el anterior y el posterior son más frecuentes. El resto de cuadrantes o regiones ya son menos frecuentes. El diagnóstico de las hemorroides básicamente es hacer una buena historia clínica, evidentemente, y ver los antecedentes. Si es un paciente, como ya les dije, que ha incrementado la presión abdominal por años, entonces estamos frente a un factor predisponente. Si es un paciente estreñido crónico, igualmente. Entonces la inspección al examen es importante porque muchas veces se le pide al paciente que puje y salen pues los paquetes hemorroidales, diagnóstico hecho, ¿ya? Tan solo con la inspección, nada más. Es importante eso. Y además, obviamente, hay que hacer el tacto rectal, ¿no? Es un procedimiento que es obligado, pero realmente cuando se sospecha de patologías anorrectales, que no solamente me permite a mí la palpación de paquetes, sino también me permite ver la integridad del piso pélvico y ver cómo está la tonicidad de la musculatura del ano. Sobre la sintomatología, las hemorroides internas generalmente sangran y se prolapsan, pero no duelen. Esa es la característica clínica de estos paquetes hemorroidales. En cambio, las hemorroides externas, mucho dolor, son aquellos paquetes que causan demasiado dolor. Cuando ustedes vean que hay un paciente con hemorroides y que le causa dolor, ya están ustedes haciendo el diagnóstico más certero como hemorroides externas. Crea además una tumefacción en la región perianal, puede haber también secreción. Y finalmente, los paquetes hemorroidales se clasifican en 4 grados. Acá tienen los 4 grados de clasificación, tanto las hemorroides internas como la externa, por si acaso. El grado 1 es el grado más leve, donde se aprecian paquetes hemorroidales que sobresalen en la luz del canal anal, pero no hay prolapso. Puede producir sangrado, puede, como no también. El grado 2 sí ya es un paquete hemorroidal con sangrado rutilante, se proyectan hacia afuera, sobre todo en la evacuación, pero se reducen espontáneamente. El grado 3 igualmente hay sangrado, protruyen hacia afuera, pero ya la reducción es exclusivamente manual. Y finalmente el grado 4, que es el grado más avanzado, son aquellas hemorroides que no son reductibles. Ahí tienen los 4 grados. En relación al prolapso, en el grado 1 no hay, acuérdense, en relación al prolapso hay prolapso, en el grado 2, con la deposición, la reducción es espontánea, en el grado 3, también hay prolapso, la reducción ya es manual, y en el grado 4 el prolapso es irreductible. Y si se fijan en esta columna, van a ver que el sangrado es en todos los grados, ¿ok? Lo mismo el grado de prolapso con relación a la sintomatología. Manejo, en general, cuando las hemorroides no están complicadas, el manejo debe ser médico, no complicadas. Básicamente una dieta, ¿no? La dieta rica en fibra hace posible la disminución de la frecuencia de este tipo de patologías. La higiene, la utilización de farmacología tópica, ¿no? Como anestésicos, esteroides, etcétera, etcétera, antiinflamatorios más que nada, y antibióticos si es que hay por ahí algún proceso infeccioso localizado. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, fíjense, sin llegar a la cirugía, existe este método importante que muchas veces ha dado buenos resultados, un tratamiento local, digamos así, que es la fijación del paquete hemorroidal interno de la mucosa, exclusivamente de la mucosa. Se dilata el ano con un anoscopio y se procede a la fijación de la mucosa hacia la capa muscular interna mediante puntos separados. Esto produce una fibrosis y se realiza la cicatrización, previene además el prolapso. Es un tratamiento ambulatorio, ¿no? Y se puede utilizar, sobre todo tiene que utilizarse en hemorroides no complicadas, Lo importante es suturar la mucosa, o sea, los paquetes donde se ubican, la mucosa de los paquetes en la posición donde se encuentran, pero realizarlo a la capa muscular, o sea, la capa más profunda, produciendo fibrosis, o también se le puede inyectar sustancias esclerosantes para que se adhieran permanentemente a ese nivel. Entonces, esta es una forma de tratamiento.
La complicación más frecuente de las hemorroides es la trombosis. Y generalmente se trombosan las hemorroides grado 4. Esta trombosis es una patología muy dolorosa ya cuando hay trombosis hemorroidal. Generalmente a la inspección se ve un paquete hemorroidal prolapsado, color rojo oscuro, muy doloroso, con gran hipertonía del esfínter anal interno, ¿no? Muy sensible a la palpación. Entonces esa es su característica. Hay que darle tratamiento de urgencia a una trombosis hemorroidal. De lo contrario, aparte del sangrado, puede haber necrosis de la mucosa con la consecuente complicación y fistulización de la zona. Cuando la hemorroides externa se trombosa, muchas veces se puede drenar espontáneamente. O sea, el trombo sale espontáneamente, ¿no? Por pujo del paciente. Pero cuando hay un drenaje espontáneo, generalmente el coágulo no sale del todo. Entonces siempre hay que explorar estos casos, ¿no? Si bien es cierto, el drenaje del trombo, del paquete hemorroidal, alivia mucho el dolor, pero desgraciadamente por lo general no se drena completamente. Entonces ahí sí la cirugía se impone para la exploración y el drenaje total. Muy bien, ahí tenemos también que un tratamiento conservador de la trombosis puede ser reposo, calor local, o sea, baños de asiento, analgésicos, ablandador de las deposiciones. Entonces también se usa el ácido bórico como baños de asiento, que puede tener algún aspecto antiinflamatorio. La evolución de estos casos son favorables hasta los 7 días. Generalmente la tumefacción se mantiene, pero termina hasta las 6 semanas. Ahí tienen paquetes hemorroidales todavía no complicados. Acá tienen uno ya está complicándose por el color de los paquetes, y cuando ya hay complicación de los paquetes hemorroidales, entonces acá se sugiere el siguiente tratamiento. Miren, en la hemorroide grado 1 solamente dieta, tal vez esclerosis, o sea, un tratamiento tópico como ya hemos visto, o la ligadura con banda elástica, que es ya el tratamiento más, digamos, el más severo que pudiera tener este paciente. En el grado 2 igualmente ya se pueden utilizar la fotocoagulación, que es otro procedimiento con rayos infrarrojos. O sea, es una quemadura prácticamente, ¿no? Que esclerosa los vasos del paquete hemorroidal. Pero fíjense, a partir del grado 3 ya se inicia el tratamiento con hemorroidectomía. O sea, el tratamiento quirúrgico ya ingresa a tallar a partir del grado 3. Indudablemente grado 4 con mayor razón. Para la hemorroidectomía tenemos un manejo inicial endoscópico, que es la ligadura con banda elástica, que es lo más usado, ¿no? Y para los grados más avanzados ya tenemos la hemorroidectomía abierta o la hemorroidectomía cerrada. Estos son los procedimientos que se realizan para grados iniciales, grado 1, grado 2, la escleroterapia, la fotocoagulación, la ablación con láser en los centros más avanzados o la crioterapia, y finalmente la hemorroidectomía. La técnica que utiliza la banda elástica se llama técnica de Barrón, y se utiliza este dispositivo especial, que es una pistola que dispara prácticamente ligaduras con banda elástica. Como ven en las imágenes inferiores, G y H, aprecian ustedes el paquete hemorroidal estrangulado por la banda elástica a nivel de su pedículo. De tal manera que se deja de esta manera el paquete hemorroidal y con la deposición cae en los días siguientes. Tiene alguna recidiva, hay un porcentaje de recidiva con ligadura con banda elástica, pero no es muy alta, hasta el 15% de recidivas. O sea, vuelven a aparecer los paquetes hemorroidales después de este tratamiento. Entonces, cuando hay recidivas, ya ahí sí definitivamente hay que hacer hemorroidectomías. Entonces, falla el tratamiento médico, falla el tratamiento endoscópico, ni hablar en tratallar la cirugía. La hemorroidectomía puede realizarse mediante dos técnicas: la técnica cerrada, que es la técnica de Hill-Ferguson, y la técnica abierta. ¿En qué consiste? En la tracción de los paquetes hemorroidales que ustedes están viendo acá, están traccionados, ¿ven?
y se procede a la disección de la mucosa hasta pelar totalmente el paquete hemorroidal, como ven ustedes aquí, y en su base se procede a una ligadura. Se liga en la base los 3 paquetes hemorroidales y se procede al corte y a la exéresis, como ven ustedes en la imagen. Después de haber hecho esto, se procede al cierre de las 3 heridas. Generalmente son 3 paquetes hemorroidales, como ya hemos mencionado. Y al cerrar las heridas, queda de esta manera suturadas las heridas hemorroidales postoperatorias. Esta técnica cerrada ha tenido complicaciones. Complicaciones como, por ejemplo, las ISO. ¿Qué significa ISO? Infección del sitio operatorio. Entonces, generalmente por cerrar las heridas, y como son zonas bastante contaminadas, se producen abscesos. Entonces, en vista de eso, se ha optado por la técnica abierta. Y la técnica abierta se llama Milligan y Morgan. Esta técnica es casi semejante, igualita. Se disecan los paquetes, se traccionan los paquetes, pero en estos casos las heridas se dejan abiertas. No se cierran, como ustedes ven acá, quedan como unas raquetas y se produce una cicatrización por segunda intención. Acá es importante realizar el control con curaciones diarias de estos casos para que finalmente cierren totalmente las heridas. Entonces, Milligan y Morgan es el tratamiento de elección hasta la actualidad. Tenemos también otra técnica para la hemorroidectomía, que es la técnica del hongo, como ven, pero la técnica del hongo implica la utilización de este instrumento que se llama engrapadora circular, con lo cual se realiza la resección de los paquetes hemorroidales. Es importante y ha dado buenos resultados, sobre todo con el dolor. Los pacientes que eran sometidos a Milligan y Morgan tenían mucho dolor postoperatorio, porque las heridas se quedaban abiertas, indudablemente, y cuando iban a defecar era un dolor terrible. Pero con la técnica del hongo, ahí tienen ustedes las hemorroides prolapsadas, se utiliza este aparatito que a la vez que sutura, ¿ven?, que realiza la resección, realiza también la pexia o la sutura y la exéresis de los paquetes. Fíjense cómo ingresa el aparato dentro del margen del ano, del canal anal, hasta la altura de los paquetes hemorroidales. Entonces, a través del instrumento se realiza la sutura y la exéresis. Como ven ustedes ahí, se procede a adjuntar la campana estando dentro de los paquetes hemorroidales y termina de esta manera el recto suturado a ese nivel. Es muy poco doloroso, como les repito, y ustedes sacan el instrumento y van a ver ustedes este anillo de hemorroides, así sale, ¿no? Y es una técnica bastante favorable, sobre todo por el dolor postoperatorio que casi no hay, ¿okay? Con la técnica de Longo, entonces. Para la trombosis, el tratamiento quirúrgico es local, o sea, la exéresis, el drenaje. Hay que infiltrar, esto se puede hacer incluso en tópico. Acuérdense que la trombosis hemorroidal es una emergencia quirúrgica. Se infiltra con anestésico local, se procede a la incisión del paquete hemorroidal y se drena el trombo. Listo. Eso es importante. Cuando el trombo, como les decía, es drenado espontáneamente, no se realiza la exéresis, o sea, el drenaje total del trombo de coagulación. Entonces queda una porción de sangre adentro. Y si esto no se explora, queda esta consecuencia, que se llama plicoma. Entonces el plicoma es una secuela prácticamente de una trombosis hemorroidal mal drenada. ¿Okay? En cuanto a las complicaciones postoperatorias de la hemorroidectomía, fíjense, hay varias. El sangrado a la cabeza, pero el más frecuente es la retención urinaria. Del 10 al 50% de pacientes en el postoperatorio hacen retención urinaria como complicación temprana. También está la impactación del bolo fecal, la infección de la herida, y como complicaciones tardías los plicomas que acabamos de ver, las fisuras, las recidivas y las incontinencias y fístula anal, que son poco frecuentes. Luego tenemos las patologías infecciosas o inflamatorias, que son los abscesos.
Acá los abscesos anorrectales los clasificamos en inespecíficos, que se originan, como les dije al inicio, en las criptas de Morgani, y los específicos, porque son aquellos en los cuales sí se conoce el origen y la etiología del absceso. Entre ellos tenemos la tuberculosis, miren, es una patología sistémica que, como ustedes saben, también puede afectar esta región. La inmunosupresión, la actinomicosis, pacientes neoplásicos sometidos a radioterapia o traumatismos de la región. Pero los más frecuentes, repito una vez más, son los de origen inespecífico, por traumatismos en las criptas de Morgani. ¿Y por qué se traumatizan las criptas? Por estreñimiento. Cuando uno es estreñido, ¿qué es lo que hace cuando va al baño? Empieza a pujar permanentemente. Y eso hace posible el raspado de esta zona, de la zona mucosa, con las heces duras. Eso traumatiza la cripta y comienza el absceso. Entonces ahí tenemos, fíjense, los abscesos pueden ser perianales, isquiorrectales, submucosos y supraelevadores, siendo el más frecuente el perianal, hasta 45%. Lo mismo, ahí tienen los abscesos. Estos son los perianales, son los más frecuentes. Luego tenemos los interefitéricos, que se encuentran ubicados entre los esfínteres anales, el isquiorrectal y finalmente el supraelevador, que se encuentra por encima del elevador del ano. Un absceso isquiorrectal puede originar esto, o sea, la comunicación de una fosa isquiorrectal con otra fosa isquiorrectal, lo cual conduce al famoso absceso en herradura. Cuando hay un absceso así, este absceso se llama absceso en herradura. ¿Y qué implica esto? Que hay que hacer un drenaje amplio, grande, porque si no se queda la pus adentro y recidiva nuevamente. El paciente nuevamente regresa por fiebre, por dolor intenso. Estos abscesos son rebeldes al tratamiento médico. O sea, acá ni hablar de la cirugía se impone. Son frecuentes entre los 20 y 40 años, personas jóvenes, más en varones que en mujeres, y los factores predisponentes que ya los mencioné. La clínica de esta patología es básicamente el dolor. Esto es importante. Todo paciente con un absceso, sea cual fuere, el dolor es el síntoma cardinal, dolor importante, que sobre todo se mantiene más intenso cuando hay movilización del paciente, cuando camina, cuando puja, cuando va a defecar, etcétera, etcétera. Posteriormente, otra sintomatología, la fiebre, los escalofríos, retención urinaria, en menor frecuencia. Al examen es importante ver una zona tumefacta, dolorosa, flogótica y renitente. ¿Okay? Entonces se hace pues el diagnóstico de absceso. Ustedes ven ustedes ahí. Renitencia, ¿qué significa? Renitencia significa que si yo pongo el dedo ahí, el dedo marca una huella, como el edema, igualito, así. Entonces, eso se llama renitencia. En esta imagen podemos apreciar que dentro de los gérmenes más frecuentes que se encuentran en un absceso rectal o anorrectal están dentro de los aerobios. Vamos a primero a la E. coli, y dentro de los anaerobios al Bacteroides fragilis. ¿Ok? Son los más frecuentes gérmenes que producen. Luego tenemos, ahí está el tacto rectal para hacer el diagnóstico. Y el tratamiento. El tratamiento es el drenaje. Como ven ustedes, hay que introducir una pinza en la zona del absceso para poder romper las bridas. Normalmente uno, cuando solamente mete la pinza, perfora la cavidad del absceso y empieza a drenar y lo deja ahí, recidiva otra vez. ¿Por qué? Porque esta cavidad, acuérdense de lo que les digo, porque esto lo van a hacer ustedes cuando estén en el serum, bastante. Esta cavidad está trabeculada. ¿Qué significa? Que acá hay trabéculas, septos. Y si ustedes no meten la pinza y rompen todos los septos, entonces el absceso recidiva nuevamente. Hay que tratar de hacer una buena debridación. Se llama debridación del absceso. Drenaje amplio, como ven, y muchas veces se
se deja un dren laminar o tubular según se vea el tipo de secreción. Luego tenemos también las fístulas. Dentro de este grupo inflamatorio vamos a tener las fístulas. ¿Qué cosa es una fístula? Es un trayecto anómalo, ¿no es cierto?, que se produce generalmente, se inicia en la mucosa de la región anal o en el canal anal y comunica hacia la piel, como ven ahí. Las fístulas perianales se clasifican en interesfintéricas, supraesfintéricas, extraesfintéricas y transesfinterianas o esfintéricas, siendo las más frecuentes las interesfintéricas. Generalmente las fístulas son la consecuencia de un absceso maltratado. Cuando no se drena bien un absceso, termina en fístula. Ustedes ven, el 50% de los abscesos isquiorrectales terminan en fístula. Por eso es que hay que manejar bien el tratamiento de un absceso. Ahí tienen una fístula perianal con el orificio externo. Acá se aprecia el orificio externo, el orificio interno está dentro. Ahí tienen las fístulas. Miren, la más frecuente, la interesfintérica. ¿Por qué interesfintérica? Se ubica entre los dos esfínteres. La transesfinteriana, que atraviesa el esfínter interno y externo. Luego tenemos la supraesfinteriana, que está por encima del esfínter anal interno, y la extraesfinteriana, que no toca ninguno de los esfínteres. Son menos frecuentes y más raras. El diagnóstico debe realizarse mediante inspección, anoscopía o rectosigmoidoscopía. También hay una forma de poder ubicar el trayecto fistuloso inyectando azul de metileno por fuera. En el orificio externo se le inyecta azul de metileno y se aprecia por dentro donde se encuentra el orificio interno de la fístula. Entonces, de esa manera se puede apreciar si la fístula es única o es múltiple. Muchas veces es múltiple. Entonces ya el tratamiento es otro. Ahí tienen ustedes múltiples fístulas. Como ya les dije, en cuanto a la clínica, generalmente cuando obedecen a enfermedades de fondo, tienen una clínica más sistémica, como es tuberculosis, Crohn, traumas, o fisuras, cáncer, etc. Pero generalmente la clínica local que se presenta en un trayecto fistuloso es la secreción perianal. Generalmente es un ano húmedo, siempre está con secreción y poco dolor. No hay mucho dolor como en el caso de los abscesos. Al tacto rectal se aprecia un trayecto fistuloso duro, indurado, fibroso, ¿no? Y con probablemente secreción purulenta todavía, porque se trata pues de un absceso maltratado. Hay un círculo vicioso que hay que romper en las fístulas y que se inicia con tumefacción. La tumefacción es por la secreción purulenta, lo que hace posible que el periné esté blando, o sea, tumefacto, inflamado, lo que conduce al dolor, calor local y fiebre. Muchas veces termina el paciente en fiebre. Entonces aquí otro importante examen auxiliar que hay que tener en cuenta para el diagnóstico es la ecografía endoanal. En esa imagen se puede apreciar todos los estratos perianales normales, ¿no es cierto? Desde el 4 es el orificio anal, luego viene la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Pero sin embargo, fíjense acá en esta imagen ecográfica, acá se puede ver que los diferentes estratos están interrumpidos. ¿Se dan cuenta? Están interrumpidos por la presencia de un trayecto fistuloso, lo cual hace el diagnóstico de fístula perianal. Entonces, también hay clínicamente una regla que hay que tener en cuenta como referencia, simplemente, esto lo describen en la bibliografía, es la regla de Gotthard. ¿Y en qué consiste esto? Si una apertura posterior a una línea trazada transversalmente a través del periné se origina de una apertura interna en la línea media posterior. Miren, acá hay una línea, este es el periné, la línea está ubicada acá en punteado, es la línea transperineal.
Si el orificio está por detrás de esta línea, el orificio externo, el orificio interno va a estar ubicado en el ano a nivel de la línea media. Ahí estará el orificio interno. Se asume, ¿no? Generalmente se cumple en un 90%. Pero sin embargo, si el orificio se ubica por delante de la línea transperineal, o sea, una apertura externa anterior a esta línea, el orificio interno debe originarse en la cripta anal más próxima en dirección radial. Entonces ahí ustedes ven, aquí, este es el orificio externo, acá, el orificio interno en dirección radial a la próxima cripta anal, ahí debe estar ubicado el orificio interno de la fístula. Entonces esto es más que nada referencial como para poder ubicar el orificio interno de la fístula. Siempre es importante recalcar que la regla de Godsall funciona cuando del ano tenemos un radio de 3 centímetros. Si es 5 centímetros ya no funciona la regla de Godsall, por si acaso. Entonces les estoy diciendo. Muy bien, igualmente ahí está la regla de Godsall. Y acá está la prueba de azul de metileno que se realiza para ubicar pues los trayectos fistulosos. En este caso hay múltiples fístulas en este paciente. También existe una fístula adicional que es la fístula submucosa, pero esta fístula submucosa no deteriora el esfínter anal, por lo tanto no hay compromiso de los esfínteres, por lo tanto no hay incontinencia fecal. Representa apenas un 10% de todas las fístulas perianales. Su tratamiento es exclusivamente con médico, tratamiento médico. Muchas veces las fístulas cuando se complican comunican, en el caso de las damas, con la vagina, produciéndose una fístula de este tipo, recto vaginal. Entonces esto sí es una complicación grave, como ustedes comprenderán, hay una comunicación de una zona contaminada con una no contaminada. El tratamiento que se debe dar a un paciente con fístula complicada es metronidazol. Acuérdense que el metronidazol es un antibiótico que cubre anaerobio, ¿cierto? También en otros países se utiliza este producto, el Inflimax, es un anticuerpo monoclonal que hace posible el cierre, o sea, la estenosis del trayecto fistuloso. El tratamiento definitivo de una fístula es quirúrgico. ¿Cuál es el principio del tratamiento quirúrgico? Preservar la continencia, o sea, mantener la continencia anal, evitar la recidiva y acortar el restablecimiento del paciente. Entonces, hay diferentes tratamientos quirúrgicos: la fistulotomía, la fistulectomía, la técnica de Setón, los colgajos cutáneos y la técnica de Plug. Ahí tienen diferencias entre lo que es fistulotomía y fistulectomía. La fistulotomía apertura el trayecto fistuloso y lo deja abierto. Eso es fistulotomía. En cambio, la fistulectomía realiza la exéresis total del trayecto fistuloso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta siempre eso. Muchas veces se confunden. Esto es fistulotomía. Ahí solamente se ha aperturado el trayecto. Fíjense, con la sonda canalada acá están ingresando al trayecto fistuloso y han procedido a aperturar todo el trayecto y se le hace una orla por fuera. Como ven ustedes, un Surier simple. Y se deja que cierre por segunda intención. Se curetea toda esa zona y se deja un cierre por segunda intención. Esto demora, evidentemente, lo menos 2 semanas para cicatrizar. Fistulotomía. Tiene un porcentaje de recurrencias o recidivas, como ven, acá hay diferentes estudios, pero la fistulotomía en algunos estudios llega inclusive hasta el 6.5 4.4%, con alteraciones de la continencia, evidentemente. Luego tenemos la fistulectomía, en la que seccionan la totalidad del trayecto fistuloso. Esto es más efectivo, pero también igualmente más cruento. Como ven ustedes ahí, se ha realizado la exéresis de un bloque de región, sacando toda la fístula, todo el trayecto fistuloso, y se deja pues esto abierto igualmente para que cierre por segunda intención.
Este es el tratamiento del sedal o cetón, llamado así, ¿no? Que consiste en localizar los dos orificios, el interno y el externo, y pasar una hebra de nylon, como ven ustedes acá, entre los dos, y se hace un nudo afuera. Se hace un nudo, sale un extremo, el otro extremo de adentro, y se hace un nudo compresivo a ese nivel. Entonces el paciente se va a su casa y se controla por consultorio externo, bien, con su nudo ahí. Después de 5 días, una semana, regresa, el nudo está flojo. Quiere decir que está cortando, está cediendo progresiva y lentamente. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Lo ajusta más hasta llega un momento, después de 20 días, en que expulsa solito el aire. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha producido una sección de todo el trayecto fistuloso y ese espacio se ha rellenado progresivamente con tejido conjuntivo fibroso. Entonces, esa es la técnica que se utiliza en algunas fístulas. Ahí tienen, miren, la aplicación del cetón. También se pueden combinar técnicas, o sea, se puede hacer fistulotomía y la técnica del cetón en 2 tiempos, ¿no? Primero se hace el cetón, luego se apertura todo el trayecto fistuloso. Puede tener algún beneficio adicional con evitar la recurrencia. Luego, para fístulas múltiples, se utilizan ya los colgajos grandes, endorrectales. Estos son casos ya graves, ¿no? Casos que obedecen más que nada a enfermedades de fondo, como tuberculosis, Crohn, colitis ulcerativa, etc. También, últimamente, se hace 5 años nomás, una novedad, la técnica del tapón. Se introduce, miren, un tapón de catgut, entonces catgut que se reabsorbe solo y se obstruye todo el trayecto fistuloso. Se corta afuera y ahí se deja, y eso se reabsorbe. Ustedes saben que el catgut se reabsorbe. Hola maestro, ¿qué tal? Se reabsorbe y se cierra el trayecto fistuloso. Permite que esa zona, conforme se va reabsorbiendo, se va rellenando con tejido conjuntivo fibroso. De tal manera que se obtienen algunos beneficios, sobre todo menos cruentos, menos agresivo, pero también tiene su porcentaje de recidivas mínimo, llega al 5%, no llega más. Fisuras, estas son las heridas ya, son úlceras que generalmente se ubican en el canal anal. Se presentan entre la segunda y tercera década de la vida, más frecuente en varones. Localización siempre son posteriores, son más frecuentes en la cara posterior del canal anal. Ahí tienen la etiología. Cuando son idiopáticas o primarias, generalmente es por eventos traumáticos, igualito que el traumatismo que se ha producido por los abscesos. Y secundarias cuando obedecen a enfermedades de fondo. Ahí tienen una fisura aguda y una fisura crónica. Diferencias entre la aguda y la crónica: el tiempo de evolución. Menos de 4 a 6 semanas se denomina fisura aguda. Más de 6 semanas, crónica. Generalmente la más dolorosa es la aguda, evidentemente. Gran hipertonía del esfínter anal en la fisura aguda. Es mucho más superficial la aguda, la otra es más profunda. Y las características morfológicas son diferentes. La crónica ya tiene fibrina, o sea, es blanquecina. En cambio, la aguda es rosada, color rojiza. Ahí tienen el 90% de la fisura se ubica en la cara posterior. De la línea media. Ahí tienen una fisura, observen, esta es una crónica. Fíjense el color del lecho de la fisura blanquecino, ¿se dan cuenta? Por acumulación de fibrina. Entonces las fisuras generalmente son idiopáticas y tienen etiología secundaria. Este cuadrito es importante. Cuando hay hipertonía o traumatismo del canal anal por heces duras, se produce un incremento de la tonicidad del esfínter, voluntario sobre todo. Entonces esta hipertonicidad
causa dolor, causa isquemia y no permite una buena relajación del esfínter. O sea, hay dificultad para hacer la deposición. La isquemia, por lo general, dificulta la cicatrización. Entonces esa herida nunca va a cicatrizar mientras no se combata la hipertonía del esfínter anal. ¿Ok? O sea, el origen del tratamiento va directo a atacar la hipertonía del esfínter anal. Eso es importante. La sintomatología, básicamente el dolor, ¿no? El dolor es cardinal ahí. Ahí puede haber sangrado, ¿no? Pero generalmente el diagnóstico se realiza con la inspección. Una fisura anal aguda pues puede proporcionar mucho dolor, no está relacionado al tamaño como dice ahí, y acompañarse de sangrado escaso. Múltiples fisuras. Tratamiento. El tratamiento generalmente es médico al inicio. 10 días de tratamiento con baños de asiento, analgésicos locales, ablandador de heces. Si no da resultados este tipo de tratamiento, va a la cirugía. Lo mismo, tratamiento médico. La cirugía de la fisura se denomina esfinterotomía lateral interna, con o sin fisurotomía. ¿Qué significa? Que acá hay que cortar el esfínter, que está hipertónico. Vuelvo a repetir, hay dos técnicas, la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica cerrada es una técnica que poco se usa. ¿Por qué? Porque es ciega. Miren ustedes, están introduciendo el bisturí a través de la piel y a la altura del esfínter anal interno tiene que haber un corte y una exéresis. Por eso es un procedimiento muy ciego, muy peligroso, porque puede también alterarse o lesionarse el esfínter anal externo, y si se lesiona el esfínter externo se produce la incontinencia, porque sabemos que este esfínter es voluntario. ¿Okay? Ahí tienen la esfinterotomía lateral interna, técnica abierta. Miren, acá han disecado toda la mucosa, acá está la línea pectínea, las columnas de Morgani, y al sacar toda la mucosa se puede apreciar el esfínter anal interno. Entonces este es el que se corta, esfinterotomía lateral interna. Puede ser con fisurotomía también, o sea que hay que sacar toda la zona de la lesión. Puede utilizarse ambas juntas, complementarias. Bien, luego tenemos la otra patología tumoral benigna, que son las distopias o prolapsos. El prolapso es el descenso del recto o salida a través del ano. Muchas veces es simple, otras veces es total. Cuando es simple simplemente se denomina prolapso o distopia, pero cuando es total, o sea sale el recto con todas sus capas, todas sus paredes, se llama prosidencia. Eso ya es prosidencia. Entonces, generalmente es más frecuente en mujeres, 3 a 10 veces más. Y acá tenemos la etiología, congénitas o adquiridas. Cuando son adquiridas por enfermedades generalmente neuropáticas que alteran el plexo sacro, que es el que inerva el recto, o alteran también el piso pélvico. Adquiridas por la constipación, siempre está presente el estreñimiento. O cuando hay megasigma, un sigmoide grande. Son congénitos generalmente cuando vienen ya del útero materno, y los niños sufren mucho de prolapsos congénitos. Acá tenemos la gradación. Primero tenemos un prolapso incipiente, solamente sale la mucosa, luego sale la eversión prácticamente de las paredes del recto y finalmente se protruye casi todo el piso pélvico, como ustedes ven acá. Esto ya es prosidencia, es un grado más avanzado, más grave. La sintomatología es también, hay secreción en la región anal, puede haber sangrado, y esto es lo importante, el síntoma cardinal en un prolapso grado 3 avanzado es la incontinencia. Y en la parte inferior está el tratamiento para niños, pero para adultos, como ven ustedes, un prolapso grande, hay que realizar un tratamiento quirúrgico.
Muchas veces, fíjense, si el prolapso sale de esta manera, el cirujano lo introduce. Eso se llama maniobra de Valsalva. Complicaciones del prolapso. Cuando no son irreductibles, se gangrena la víscera. Entonces ahí hay que ingresar a una laparotomía, hacer una resección. O se producen infecciones locales, proctitis, ulceración, hemorragia. O también hay perforaciones del prolapso. Esta es la técnica que se utiliza, la técnica de Ripstein. Se utiliza un material protésico, malla. Como ven ustedes, se envuelve la malla como un cinturón al recto y se la fija al sacro, mediante puntos separados. Esa es la técnica de Ripstein, técnica para prolapso. Hay una complicación en esta técnica: cuando se ajusta demasiado se obstruye, ¿no? Entonces la obstrucción es la complicación más temida con la técnica de Ripstein, o la recurrencia menos frecuente en un 4%. También se puede hacer la promontofijación o proctopexia. Se hace una resección del sigmoide redundante, acá ustedes ven en punteado, se reseca esto, se procede a la anastomosis, o sea, un Hartmann, y el recto se fija hacia el promontorio. Esto se llama promontopexia o promontofijación o proctopexia, como llaman. Finalmente tenemos la patología de traumatismo por cuerpos extraños. Estas patologías han venido en incremento en los últimos años. Como ven ustedes en esta placa, hay un cuerpo extraño en el recto, pero generalmente son pues producidas por gente que tiene tiene pocos valores, no tiene claro bien su sexualidad, en fin, hay muchas causas al respecto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno hace el tacto rectal se encuentra pues con el cuerpo extraño, ¿no? Y muchas veces puede traccionar el cuerpo extraño para sacarlo, pero ojo que ahí hay lesión del recto, se desgarra el recto y hay un sangrado incontenible, puede perderse el paciente, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces generalmente pues acá el paciente no le va a decir en el acto que ustedes vienen a la emergencia: ¿qué tiene, señor? Doctor, tengo un cuerpo extraño en el recto. Generalmente no se presenta así acá. Entonces, ¿qué dice? Me sangra, tengo un sangradito, ¿no? O tengo dolor, ¿no? O tengo hemorroides. Generalmente dicen: tengo hemorroides, quiero que me vean. Ya. Entonces, generalmente hay que hacer el tacto rectal y también hay que realizar la radiología. Esto es importante. Se toma una placa y se ve pues el cuerpo extraño ahí, ¿no? Este es un desodorante, una placa de desodorante. Tienen otro, fíjense acá, está tratando de sacar con una pinza. ¿Conocen la pinza tirabala, no? Que se utiliza mucho en obstetricia, ¿no? Está tratando de agarrar el cuerpo extraño para retirarlo. Muchas veces son objetos de vidrio, o sea, frascos o botellas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí tiene su técnica para extraer eso. Se hace un orificio en la botella y se procede a sacarlo, porque de lo contrario hace presión negativa y desgarra la mucosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, hay una clasificación. Ahí tienen la clasificación de Flint de cuerpos extraños, grado 1 a grado 3. En el grado 1 hay una lesión aislada, el paciente no está chocado, hay poca contaminación. Entonces acá tienen que entrar a sala a realizar la sutura del orificio de perforación y la extracción del cuerpo extraño. En el grado 2 ya es una perforación transfixiante. ¿Qué quiere decir eso? Que ha atravesado la víscera, o sea, lo ha cortado en la cara anterior y en la posterior también. Entonces, doble perforación, desgarro importante y hay contaminación acá moderada. Entonces acá se impone el drenaje. Acá hay que drenar definitivamente, si no se producen los abscesos y después la sepsis. Y finalmente el grado 3, cuando hay ya pérdida de un segmento, pues este es un caso severo, grave, el paciente se muere, generalmente en shock, shock séptico.
Este es el tratamiento recomendado por Flynn. En el caso del grado 1, cierre simple de la lesión y punto, limpieza y se acabó. En el grado 2, sutura colostomía desfuncionalizante. O sea, ya ustedes conocen las colostomías. Pueden ser colostomía Mikulicz, Hartmann o en ASA, ¿no? Y en el grado 3 ya la resección con la anastomosis respectiva. Ahí tienen, miren cómo generalmente se hace la colostomía desfuncionalizante, se cierra la abertura y se drena. El drenaje es presacro, generalmente como ven ustedes acá arriba. Esta es la colostomía en ASA de Wangenstein, que siempre se utiliza, ¿no? Es desfuncionalizante. O la Mikulicz en cañón de escopeta, que ustedes ya conocen también. O la Hartmann, ¿no? Pero la Hartmann ya implica resección. Esto generalmente se utiliza en traumatismo grado 3, cuando hay pérdida de un segmento del recto. ¿Ven? Ahí tienen una botella, por ejemplo. Generalmente después de la extracción de un cuerpo extraño del recto, siempre ese paciente tiene que tener un control endoscópico. Tiene que ir al endoscopista para hacer la sigmoidoscopía para ver si no hay otras lesiones, ¿no? O quedado alguna lesión. Muy bien, con esto creo que hemos terminado. Acá les dejo la...